Hola, abogado Gaeta, ¿cómo andas? Hola, hola, buenas noches. Aquí, trabajando duro. Era un día bien largo hoy y no sé por qué, pero había mucho emoción con clientes y llamadas con abogados también y era un día largo. Yo no sé. Siempre hay días, ¿verdad? Porque nosotros hablamos un poco de esto en la oficina, que hay días donde la energía en el universo, no sé, como cambia las personalidades de la gente y hay días donde todas las llamadas que tenemos son llamadas de personas, llamadas largas, muchas Ya. preguntas. Pero esos días no se pueden evitar, ¿verdad? No, estaba nublado, estaba lloviendo. El día era un mal día. Hoy no era. Ya. A veces y cuando tenemos días así, pero Nos este, hemos, nos hemos convertido a psicólogos también durante la pandemia. ya, Siento que muchas veces, y no estoy bromeando, esto es algo serio, yo siento muchas veces que el, uh, por, 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 por todo lo raro que ha cambiado y todos estos cambios que estamos viviendo durante la pandemia, la gente quiere hablar con alguien, ¿verdad? Y muchas veces la consulta empieza como consulta y termina como una sesión de terapia. de terapia. Pero no solamente para nosotros, para los clientes, pero en vez en cuando para nosotros. Ya, claro, claro. Escuchar la voz de un cliente que no ha hablado contigo por meses o por años y poder hablar con ese cliente y confirmar que el cliente está bien, que no está enfermo de COVID, es algo súper, no sé, es como terapia. Ujú. Y pobre el cliente que esté conmigo en corte esperando por algo y hasta que empezamos con la corte y yo empiezo a hablar de los políticos, ¿verdad? Empiezo de hablar de, oye, ¿viste el juicio que están haciendo contra el presidente Trump o el antecedente Trump? Y yo puedo hablar por horas con un cliente y no, eso para mí no, mi terapia. No, nosotros por horas, Ya. los dos, y nos pasa una de dos cosas. Si el cliente empieza a hablar un poco de los políticos, como abre la puerta, ¿verdad? Y empezamos. Si entramos, si nos da ese espacio para entrar a la puerta, empezamos a hablar de lo político. Yo nunca cierro mi boca hablando de eso. Y la otra cosa donde me da pena, sí tengo lástima, y voy a confesar a nuestros clientes, cuando los abogados están juntos, queremos hablar de asuntos políticos, ¿verdad? Sí. Cuando estamos en la corte, hasta con los colegas y con los fiscales, ¿verdad? Con todos los abogados y hasta los jueces, empezamos a hablar de lo político y se nos olvidan en vez en cuando que hay casos, que Ya, hay audiencias, hay cosas mucho más importantes que eso claro. en Pero ese. sabe que a veces es eso, a veces yo, bueno, igual para ti también, tú sabes manejar la persona que está frente de ti, cada persona está diferente, pero usamos nuestra estrategia, ¿verdad? De que usar lo político a usar qué está pasando en la noticia y lo convertimos en una conversación de un tema, ¿verdad? Y lo usamos al beneficio para nuestros clientes, ¿verdad? Buscando ese tema que tienen en común, ¿verdad? Buscando Claro. cosas que uno tiene en común con el fiscal. ¿Cuántos trabajos, cuántas cosas hemos logrado, abogado Gaeta? Solamente por tener buena relación con los fiscales, con los jueces. No, no puedo contar. He perdido, de verdad de que siempre, de verdad de que eh, es algo interesante porque si llegas y preparado y bien con tu cara de serio, allá mismo en la corte nadie le quiere andar allí, nadie te quiere dar lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Si estás ahí burlando, haciendo burla de todo y
hablando de temas insignificantes, hablando de temas del día, ellos sí quieren que alguien con carácter, con una personalidad que muestra que, mira, es un ser humano y ahí siempre sale mejor los resultados en cortes, sale mejor. Eso es nuestro secreto, creo, ¿verdad? De Bueno, que no, tenemos buena relación. pero no es secreto, es experiencia. Piénsalo, abogado Gaeta. No sé si te acuerdas del principio de tu carrera, ¿verdad? En el principio de tu carrera, ¿ok? A lo menos esta es mi experiencia. El nerviosismo, la falta de conocimiento, Claro, sí. yo no podía ser humano relajado en ese ambiente. Yo entraba, tenía estas metas y entraba Sudando, sudando. sudando, dolor de estómago. Y yo siempre le digo a mis amigos que quieren, ¿verdad?, hacerse abogado. Esos primeros 6 meses de mi carrera. 6 meses, yo para mí casi 2 años. yo sentí, bueno, ya casi 2 años, pero yo siempre como tenía un dolor de estómago. Siempre tenía dolor de estómago y siempre me sentí cansado. Ajá. Porque te enfocabas en cosas que de verdad no eran importantes. Exacto. Y no querías cometer errores. Y eso es como cualquier carrera, pero yo creo que lo que tenemos ahora, gracias a Dios, es que la experiencia nos da la oportunidad de mirar las cosas muy, muy, muy diferente. Y tenemos ahora esa oportunidad de establecer esa relación con los fiscales y verlos como seres humanos. Porque hasta los fiscales, y yo creo que en el mundo penal, y tú puedes hablar un poco de esto, en el mundo penal hay mejor relación entre el fiscal y el abogado, el defensor, el abogado de defensa. Sí. En el mundo de inmigración, tú lo sabes, y más estos últimos 4 años, esa relación no existe. Uh-huh. Yo tengo los años de experiencia donde yo viví y trabajé como abogado en una época donde había un poco más. Y yo tengo fiscales de inmigración, o sea, abogados de ICE que me invitaron a sus bodas, a sus reuniones, a sus fiestas, y eran amistades, eran amigos. Pero eso es algo que mucha gente no sabe, que eso es algo muy importante en esta profesión, como cualquier otra profesión. Pero muchos de nuestros colegas, y yo sé que ya puedes en tus manos, ya puedes contar, ya sabe en tu mente quién son. Abogados llegan ahí y queman el puente, ¿verdad? Llegan ahí y empiezan una guerra por todo. Empiezan una guerra por un delito de tránsito, por esto, y el cliente termina sufriendo. Sufriendo. Ya, no, es cierto, debes, como abogado que tenemos experiencia en esto, tienes que elegir qué batalla quieres luchar, ¿verdad? No puedes seguir batallando cada asunto, cada tema, porque de ahí el sistema te va a machucar, el sistema del fiscal más el juez, porque muchos jueces y muchos en mi profesión, las cortes criminales y penales, los jueces y los fiscales tienen buena relación, porque ellos están allí cada día enfrente de ese juez y ellos tienen la capacidad de conocer bien al juez y cómo está su hijo, y cómo está yendo la familia, todo eso. Y nosotros, abogados privados, ¿verdad? Llegamos ahí a vez y cuando, pero es importante mantener buena relación, no solo con el juez, pero también el fiscal. Y muchas veces los clientes me vean como con una cara de ¿por qué estás hablando bien por qué estás charlando con el fiscal? Él es el enemigo, ¿verdad? Y a veces los clientes se ponen con razón un poquito espantado porque piensan de que nosotros estamos amigos y de que somos, por ejemplo, haciendo esto, volando y teniendo buen tiempo
porque la vamos después, no me importa bien el caso de mi cliente, pero lo que no saben es de que nosotros tenemos que hacer eso porque eso nos ayuda con nuestro trabajo. Es igual como dice el dicho, ¿verdad? Que tenga tus amigos cercos, o sea, cercanos, pero tus enemigos más cercanos, algo así, ¿verdad? Vito Corleone. ¿Cómo? Yeah, Vito exacto. Corleone. No, pero El es cierto. el padrino, el famoso padrino. Es cierto, y me ha ayudado un montón en la negociación y ha salido más conveniente, más económicamente también, donde no estamos peleando para todo, cada paso, y sale más rápido, buenos resultados para nuestros clientes. Bueno, abogado Gaeta, podemos hablar de este tema la noche entera, pero nada más que tenemos media hora. Por eso, para los que no nos conocen, somos los abogados. Yo soy el abogado Giovanni Díaz y este señor hermoso aquí a mi lado es el abogado Zacarías Gaeta. Y el abogado Gaeta es abogado penal. También él es experto en accidentes de auto, cuando la gente se lesiona. Y yo soy abogado de inmigración, por eso él hace todo y yo nada más que hago inmigración. Él es abogado que tiene conocimiento de muchas cosas y yo de muy pocas cosas, solamente en el mundo de inmigración. Pero nosotros somos los fundadores y la oficina está aquí en Atlanta, Georgia, pero tomamos casos de inmigración en todas partes de los Estados Unidos. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y nosotros no cobramos la primera consulta. Eso es algo que ya llevamos 6 años abiertos. Yo creo que este año vamos a celebrar en septiembre 6 años, no mucho más años como abogados, pero junto como una oficina, la compañía, 6 años. Y nunca hemos cobrado esa primera consulta. Es algo que para nosotros es bien importante informar y educar la comunidad, porque hay mucho que uno puede evitar solamente teniendo la información, estafas, la gente que aprovechan, los oficiales cuando te paran. Hay muchas cosas que puedes evitar solamente teniendo información. Por eso queremos darle y pasarle al cliente ese tipo de información. Okay. Antes de seguir adelante a nuestra primera tema, te quiero dejar saber que nos gusta compartir con los participantes durante el Facebook Live. Por eso, si ustedes tienen preguntas durante este Facebook Live, mándanos las preguntas. Okay, es obvio que hay una gran posibilidad que no vamos a poder contestar muchas de esas preguntas, pero si no lo podemos contestar durante el Facebook Live, tratamos de mandarte un mensaje privado en el futuro o lo usamos por un tema en el próximo Facebook Live. Y este Facebook Live lo hacemos cada jueves 8 de la noche. Okay. Pero sí, invitamos, mándanos esas preguntas. La primera tema que tenemos preparado es sobre la DACA. Para los que no lo saben, si tienes DACA, la acción diferida, si eres un dreamer, puedes pedir o solicitar un permiso de viaje. Y eso es súper, súper importante saber. Y para la mayoría de los que tienen DACA, es algo que deben de intentar a conseguir y hacer. Y te voy a explicar la razón. Durante la presidencia de Trump, trataron de parar el programa de DACA, acción diferida. Pero activistas empezaron a demandar el gobierno federal, la Casa Blanca, para parar a eso. Y en cierto punto ganaron, ¿verdad? Llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que las justificaciones que estaba usando la administración de Trump para parar DACA era injusto, no era suficiente. Bueno, boom, eso salvó el programa. Pero durante ese tiempo salvó el programa,
pero la gente no podían pedir ese permiso de viaje. ¿Okay? ¿Y por qué es tan importante el permiso de trabajo? Bueno, hay razones humanos y humanitarios, ¿verdad? Y hay razones legales que son bien importantes. La razón humanitaria o humano es mis clientes que tienen DACA, mis amigos y amistades que tienen DACA, muchos no han visto sus familias por muchos años. Y tienen abuelitos ya que son grandes, ya están viejitos y quieren ir y visitarlos y no han podido hacerlo. Lo lindo de esto es si con un poquito de trabajo, consiguiendo documentos, carta de un médico, un doctor allá en el país, podemos conseguir las pruebas que hay alguien, ¿sabes? Grande, con enfermedades o alguien, hay una razón urgente para tener que viajar y visitar estas personas. Pueden pedir ese permiso de trabajo y hay una posibilidad grande que te lo aprueben. Y esa es la razón común, la razón más común que usan mis clientes. Pero sí, si quieren viajar y quieren visitar familia, tenemos que primero comprobar con documentación que son su familia. Y segundo, tenemos que comprobar que existe la necesidad humanitaria para ir y visitar. Y nosotros te ayudamos con eso. Nosotros y nuestros paralegales, asistentes legales, te ayudamos a conseguir esos documentos y te podemos preparar el paquete. Pero hay una segunda razón súper importante, y eso es por muchos de mis clientes que tienen DACA, entraron sin permiso, entraron por la frontera sin permiso. Y por lo general en el mundo legal de inmigración, si entras sin permiso, no puedes hacer lo que se llama el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. No puedes pedir y tramitar la residencia aquí sin tener que salir de los Estados Unidos y pedir perdón. Pero cuando uno viaja bajo este permiso del Advanced Parole, y ese es lo que se llama el permiso de viaje bajo la DACA, es el mismo del TPS, si viajas bajo este permiso especial y regresas, y vas a regresar, yo en todos los años no he tenido un cliente que ha tenido problemas regresar, porque parte del contratar a un abogado es determinar que no va a ser bien riesgoso, ¿verdad? Que no tienes algo en tu historial que te va a perjudicar. Pero cuando entras con ese permiso, ahora tienes una entrada con permiso. Y esa entrada con permiso, para la mayoría de la gente, le van a dar la habilidad de cumplir con ese requisito súper importante del ajuste de estatus. Un ejemplo, muchos de mis clientes que tienen DACA se casan con ciudadanos americanos o ciudadanas americanas, pero entraron sin permiso, no pueden pedir la residencia acá, tienen que pasar por el proceso consular. Pero si viajan bajo el Advanced Parole, si viajan bajo ese permiso de viaje especial, cuando regresan, pueden hacer el ajuste de estatus, la aplicación de la residencia, estando dentro de los Estados Unidos, sin tener que salir y sin tener que pedir perdón. Es un proceso más económico, un proceso más rápido, menos complicado. Y nosotros los abogados nos encantan hacer las cosas menos complicadas. ¿Okay? No le prestas atención a los rumores de otros que creen que nosotros nos encantamos las cosas complicadas. No, el trabajo de nosotros es buscar la vía más sencilla y más fácil y más rápido a lo que estamos tratando de lograr. Pero eso es la primera tema que yo quería hablar. Pero sí, si tienen preguntas sobre este permiso de viaje, llámanos, pide la consulta conmigo. Repito, no te voy a cobrar esa primera consulta. Abogado Díaz, ¿qué te recomienda si alguien tiene un caso abierto? Si, por ejemplo, un estudiante que tiene la DACA, por ejemplo, tiene un caso abierto por un caso criminal y esa persona quiere viajar. ¿Qué opina de eso? Depende del estatus que tienen, pero estamos hablando específicamente de DACA, ¿verdad? Tienen que resolver cualquier asunto o delito que tienen antes de viajar. Ese es el consejo que yo siempre doy. Más por un beneficio como la DACA, que es puro discreción y viene de una acción ejecutiva. Ahora,
Los que tienen la residencia permanente tienen un poquito más flexibilidad, porque ellos tienen el derecho de viajar. Ahora, depende también de las condiciones de su fianza, cuando salieron y todo eso. Por eso tienes que consultar con un abogado de inmigración y un abogado penal. Este lado. Un abogado penal, ¿ok? Por eso tienes que hablar con ambos abogados que tienen experiencia en cada cosa. Pero tienen que tratar de resolver el caso antes de viajar, porque el DACA ya es algo frágil. Claro. Y no quieres perjudicarlo viajando teniendo un caso penal pendiente y abierto. Y siempre es importante hablar antes de viajar a cualquier lado. Debe consultar con nosotros, porque yo tuve un cliente que estaba aquí bajo un permiso de una visa de estudiante, ¿verdad? Algunas veces. Y salieron del país para viajar a visitar la familia. Tuvieron un caso pendiente conmigo por un DUI, nunca me había avisado. Y esa persona no pudo reentrar porque tuvo un caso abierto y allí en la frontera no lo permitieron volver. Y tuve que resolver el caso aquí, pero no salió muy buen el resultado. O sea, es 1000 veces difícil cuando el cliente no está presente. No podemos hacer todo aquí nosotros sin la presencia del cliente también, porque eso es súper importante. Entonces, si tienes unas estatus así, o sea, tienes algo temporal donde no eres ciudadano, mi consejo es siempre hablar con nosotros antes de hacerlo, porque nunca sabes si te van a permitir a volver a este país. Y eso va a perjudicar en su caso. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? Pienso en un caso, bueno, en dos, donde tú y yo fuimos varias veces para jugar el juego de Good Cop, Bad Cop, ¿verdad? Para presentar otra cara, otro punto de vista, pero el cliente no estaba presente, tenía la visa de turista, salió, bueno, una visa de estudiante, salió. El consejo que le dimos es no salir, resolver el caso antes, pero el cliente salió y desafortunadamente no estaba aquí presente. Por eso debes de tratar la DACA de la misma manera, ¿verdad? La DACA es algo súper frágil como una visa de estudiante, una visa de turista, donde cualquier delito, hasta un delito de tránsito, puede afectar tu habilidad de regresar. Debes de resolverlo, ¿no? Hay alguna gente, y la ventaja de DACA es, tienes el derecho de estar acá y seguir estando acá. Eso es una ventaja que tienes. Mucha gente que tiene visa de turista o visa de estudiante, otro tipo de visa, ellos tienen que salir a cierto tiempo. Y si no salen, están perjudicando esa visa. Por eso es como un conflicto, ¿verdad? Tienen este caso pendiente acá. Quieren quedarse para resolverlo. Pero si no salen a tiempo, le van a dar un castigo. Y después nosotros tenemos que ir y tratar de resolver el caso. Y hemos logrado buenos resultados en algunos de esos casos. Y en algunos de esos casos los clientes han regresado. Pero yo creo que el consejo de nosotros es, si tienes la ventaja como alguien que tiene DACA, resuelve el asunto acá antes que tratas de entrar y no te dejan entrar. Es obvio que es diferente por cada caso. Por eso, háblanos. Y consulta con nosotros antes de empezar a hacer planes para viajar. Si tienes bueno, el segundo tema que queremos hablar va a ser sobre los tipos de tribunales o cortes en Georgia. ¿Cuáles hay? ¿Qué tipo de casos se presentan en cada uno? ¿Y cómo se prepara un abogado en cada tribunal, corte? Básicamente, es un tema grande, pero les voy a 2 horas por ese tema. Pero les voy a dar algo bien breve, bien sencillo de qué tipo de cuántos cortes hay, qué tipo de cortes son y los casos comunes que hacen en esas cortes. Hay 5 clases de tribunales en Georgia de juicio, ¿verdad? En primer lugar, hay cortes de magistrado.
Esas cortes escuchan delitos menores, reclamos civiles que tienen un monto de disputa menor de $15,000. Por eso, a veces, eso es el mismo como que el caso cerrado. ¿Han visto, abogado Díaz, esa es una, ¿cómo se llama? Es una, casi una telenovela, pero es una que se sale en Univisión, creo. Caso cerrado. Caso Eso es, cerrado, yeah. eso es lo mejor espectáculo, ejemplo que te puedo dar cuando estamos pensando en una corte magistrato. No hay jurados, hay muchas veces es una corte del pueblo. Puedes ir a disputar y pelear sobre asuntos pequeños, ¿verdad? Y donde el monto sale nada más al máximo de 15,000. También en esa corte están escuchando casos de problemas entre el dueño y el inquilino, donde están haciendo desalojos, el proceso legal para quitar a alguien de una casa, por ejemplo, legalmente. Y también hacen órdenes de arresto. Eso es donde, por ejemplo, un oficial presenta ante ese juez para decir que tienen de evidencia, que fue lo que tienen de evidencia para hacer un orden de arresto. Eso es lo que hacen en esa primera corte pequeña. El segundo va a ser las cortes de testamentos. Se llama corte testamentaria. Eso es algo que nosotros no hacemos, pero no tenemos experiencia en eso. Pero si ustedes tienen alguien que quiere hacer preguntas de parte de un testamento, por ejemplo, tenemos contactos y colegas que se dedican a eso. Pero esto es una corte que escucha los testamentos, cómo manejar un testamento si alguien muere, por ejemplo. También en esa corte, ellos manejan donde, por ejemplo, si queremos asignar un guardian, alguien que puede asistir a un adulto incapacitado, por ejemplo. Y eso es lo que se dedica a esa corte. También hay la corte juvenil. La corte juvenil se dedica a casos de menores de edad, que tienen menos que 18 años, delitos menores y casos serios. Ellos también han hecho casos de asalto, de robo, pero todos son de menos que 18 años. En esa corte también escuchan casos de custodia, temas de custodia, manejan casos de DFACS, donde la agencia que se dedica donde las familias no tienen, o sea, están maltratados, tienen niños maltratados y quieren, por ejemplo, quitar la custodia de los padres que no lo están cuidando bien, por ejemplo. Eso es lo que pasa en la corte juvenil. También tenemos las cortes estatales, se llaman. Cortes estatales hacen, la jurisdicción es del condado, hacen infracciones de tránsito y también presentan órdenes de cateo. Quiere decir, de un orden para ir a su casa a revisar tus pertenencias y a ver si hay drogas o evidencia de un delito, por ejemplo. Allí también hacen audiencias preliminarias, también si alguien fue arrestado. Eso es lo que pasa en cortes, en los cortes estatales. Y al final tenemos las cortes superiores. Estos son dedicados a hacer casos de felonías, casos serios, ¿verdad? De criminal. También hacen juicios ante jurado. También hacen casos civiles, por ejemplo, donde sale más que 15,000 el monto de cantidad que el demandante está pidiendo, ¿verdad? En ese caso, en ese corte, hay muchas reglas de evidencia. Hay nadie, o sea, esta corte no es igual que Casa Cerrado.
esta corte tiene que llevar un abogado porque las reglas están bien complicadas y a veces si hacen el caso bien, el juez te lo va a votar el caso y vas a estar perdiendo dinero y tiempo. Por eso, si cualquier persona tiene un caso en la corte civil, y si será un caso civil, un caso penal, puedes hablar con nosotros porque nosotros manejamos casos en la corte civil, siempre lo hacemos en esa corte. Entonces, esos son las cortes tribunales, los 5 clases. Encima de eso también es la Corte de Apelación y la Corte Suprema de Georgia. No hay muchos casos que presentan allí. Muchos abogados, bueno, hay muchos que no hacen casos allí. Nosotros somos abogados que no hacemos muchos casos. Hemos hecho casos allá, pero de verdad la mayoría de nuestros casos están en estos 5 áreas de corte. Así que eso así es algo bien breve. Si tienes preguntas o si tienes un caso en cualquier de estos cortes y si quieres información, aunque no hacemos todo tipo de casos, por lo menos podemos conseguir a un abogado que se dedica a ese tipo de ley, por ejemplo. Abogado Gaeta, una preguntita. Yo he escuchado, yo he ido a un ejemplo, a una corte, lo que yo pensaba era una corte estatal en un lugar pequeño, ¿verdad? Un condado más pequeño que no tiene la misma población como del condado de Cobb o de Cobb. Y cuando llego a la corte estatal, me dicen que es una corte superior. Y lo que yo aprendí, y explícame si es cierto, en condados donde la población es menos y es más pequeño, un condado más pequeño, la corte es superior y la corte estatal es igual, nada más que tienen una corte superior y ahí toman delitos menores y felonías también. Es cierto, a veces hay, por ejemplo, y eso sí es cierto, y también porque estos condados están tan pequeños y no hay mucho que trabajan en esta corte, por ejemplo, a veces hay una corte para 3 condados, ¿verdad? Okay. Y que se dedica a casos de cargos menores y casos de felonía también. Manejan civiles, todo eso. Es cierto, por eso digo que debes consultar a un abogado porque a veces la gente quiere procesar un caso en corte, pero no saben en qué nivel, en cuál de los cortes deben hacer y no saben cómo están las reglas en esa corte. Entonces, a veces se pone bien confundido. O sea, es algo para mí también. Se depende si tiene experiencia en ese condado, porque algunos condados no tienen, por ejemplo, corte estatal, nada más tienen la corte superior. O a veces el nombre de esa corte es una corte de probate, pero no hacen probate. O sea, es algo bien raro. Algunos condados no se nombran, tienen diferentes nombres para las cortes, pero por eso digo, siempre hay que consultar a un abogado. Bueno, como siempre es un placer compartir con ustedes. Yo aprendo cada Facebook Live que hago, aprendo algo nuevo del abogado Gaeta y me enseña cosas constantemente. Y tú sabes quién más nos enseña las cosas, los participantes. Yo aprendo algo nuevo de los participantes por los mensajes que me mandan. Por eso, gracias por participar con nosotros. Siempre estamos acá en Facebook Live los jueves a las 8 de la noche y te invitamos a mandarnos mensajes para ver si podemos, si podemos ayudarte o podemos usar. Tenemos, abogado Díaz, hay una pregunta que ahorita salió por Magda Cartagena. Si queremos, tenemos tiempo a contestar esta pregunta. Sí, bien rápido. Gracias por la pregunta, Magda. Dice que aquí, abogados, si yo soy residente y me caso con mi pareja, ¿cuántos años tendría que esperar él para obtener documentos o una respuesta legal? Ok. All right. Si te casas con su pareja,
Ok. Depende de varias cosas, pero por lo general el proceso es, depende si uno está fuera de los Estados Unidos o uno está dentro de los Estados Unidos. Okay. Pero sí, esa distinción de residente o ciudadano puede tener un efecto bien grande en el proceso que usamos, okay, o la vía que tomamos. Pero si eres residente permanente y pides a alguien, por lo general uno tiene que primero pedirlo, presentar la I-130. Okay. Y cuando aprueban esa petición, podemos seguir adelante a los próximos pasos. Por eso, mucho depende en qué vía tomamos. Un ejemplo, si decidimos que la persona califica para pedir lo que se llama el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, estamos hablando del año, un poco más del año. ¿Okay? Si el cliente tiene que pasar por lo que se llama el proceso consular, te quiero dejar saber, si un abogado te dice que no, va en 6 meses, un año, no, imposible. ¿Okay? El proceso consular es súper largo, hay 3 pasos y hay diferentes departamentos o oficinas del gobierno de los Estados Unidos que se tienen que comunicar. ¿Okay? Por eso tarda más del año, puede tardar casi 2 años. Por eso, yo creo que lo que tenemos que hacer, Magda, es, tienes que llamar a nuestra oficina, pedir esa consulta o darme más detalles en el futuro, y lo que puedo hacer es programamos una consulta y repito, no te voy a cobrar esa consulta para determinar qué vía tomamos y te puedo dejar saber cuál de esas vías, cuánto tiempo toman o demoran esas vías. ¿Okay? Gracias por la pregunta, Magda, pero sí, mándame un mensaje o pide una consulta. ¿Ok? Bueno, gracias por participar en nuestro Facebook Live. Abogado Díaz, un placer. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Hasta luego. Buenas.